Buenas tardes, mi nombre es Juli Suárez, estoy en Ingeniería de Sistemas y les voy a hablar sobre toxicología ambiental. ¿Qué es la toxicología? Es la ciencia que estudia las sustancias químicas y los agentes físicos en cuanto son capaces de producir alteraciones patológicas a los seres vivos. También estudia los mecanismos de producción de tales alcances y los medios para contrarrestarlas. La toxicología también se especializa en toxicología forense, que trata de los aspectos médico-legales del uso de tóxicos dañinos en los seres vivos. Toxicología clínica trata de las enfermedades causadas o relacionadas por sustancias tóxicas. Tóxico-alimentaria estudia la naturaleza, fuentes y formación de las sustancias de los alimentos. ¿Qué es tóxico? Tóxico es la sustancia que puede producir algún efecto nocivo sobre el ser vivo, alterando su equilibrio vital. Ecotoxicología estudia el destino y los efectos de contaminación en los ecosistemas, intentando explicar la causa y prever los riesgos. La ecotoxicología prospectiva evalúa la toxicidad de las sustancias antes de su producción y su uso. La ecotoxicología retrospectiva se ocupa de confirmar si la sustancia produce daños en el ecosistema. La ecotoxicología es el resultado de todos los tóxicos que actúan sobre el ambiente. El principio de la ecotoxicología es que los organismos vivos son herramientas con las cuales se evalúan la calidad del ambiente. La toxicología ambiental estudia los daños causados en los organismos por exposición a los tóxicos que se encuentran en el medio ambiente. Su objetivo principal es evaluar los impactos que producen en la salud pública y la exposición de la población a los tóxicos ambientales. Es conveniente aclarar que se estudian los efectos sobre los humanos, aunque puede existir en el sitio de estudio otro blanco en los tóxicos tales como microorganismos, plantas, animales, entre otros. Bueno, ahí también encontramos los contaminantes, que ya tenemos los químicos, que se refieren a compuestos provenientes de la industria química. Pueden ser efectos perjudiciales muy marcados, como los productos químicos minerales, ácidos, detergentes, plásticos, pesticidas, entre otros. También tenemos el contaminante físico. Se refiere a perturbación organizadas por radioactividad, calor, ruido, efectos mecánicos, etc. Los contaminantes biológicos son los derechos orgánicos que al descomponerse fermentan y causan contaminación, pues ya sea la sangre, la cerveza, el papel, entre otros.
Los efectos de toxicología ambiental. ¿Qué es un efecto tóxico? Es la relación o la respuesta de un organismo después de la exposición a un gen tóxico. Podemos encontrar el efecto tóxico local, que se produce en primer lugar encontrando entre organismos vivos, y el gen químico. El efecto tóxico sistemático, que la mayoría de los agentes químicos produce un efecto tóxico sistemático, pero en algunos de los casos, además de este, puede haber un efecto local. El efecto reversible es el regreso a la normalidad de las funciones de los organismos, sistemas al acercar la exposición del agente tóxico. El efecto irreversible, que son limitaciones permanentes causadas por los agentes tóxicos. Aquí vemos una imagen en la que por los efectos químicos se puede ver cómo causan en un ser humano daño en la piel que puede ser irreversible. Casos referentes al daño por sustancias químicas. Aquí podemos ver una imagen de una rana que por estar expuesta a contaminantes tiene malformación. Uno de los casos que pude encontrar fue la planta nuclear de Tokaimura en Japón, la cual explotó en el 30 de septiembre de 1999, y lo cual afectó a todos los trabajadores que se encontraban en ese momento en la planta. La mayoría murió, los otros quedaron afectados, pero algunos murieron en el transcurso del tiempo, otros ya quedaron con efectos químicos en el cuerpo, y aparte de eso, otra cosa que ocasionó fue que quedaron los contaminantes en el aire, y pues mucha gente quedó afectada, más los niños se iban a nacer y todo eso. Ahora vamos a ver un video del doctor José Manuel Mejía de la Facultad de Medicina de la Universidad San Luis de Potosí. Entonces, la toxicología ambiental tiene que ver con las fuentes de contaminación, la dispersión de los contaminantes, cómo llegan estos a los seres vivos, hablando de seres vivos, incluyendo animales, árboles y el ser humano mismo, y los efectos que pueden causar en estos seres vivos. De eso nos habla la toxicología ambiental. Tóxico, de latín toxicum, veneno o toxina, nos refiere a algo malo, algo que nos puede enfermar o matar. Hay materiales tóxicos, residuos industriales tóxicos, emisiones tóxicas, e incluso nos podemos intoxicar con un plato de camarones pasados. Cuando tomamos de más en una noche alborotada, buscamos desintoxicarnos a la mañana siguiente, sacar ese alcohol en exceso que nos provocó el mal de la cruda. Pero lo tóxico no solo afecta a los humanos, afecta a las plantas y animales por igual. Existen distintos tipos de toxicidades, que van desde la corrosiva e irritante hasta los mutágenos y los carcinógenos, que pueden llegar a causar daños a muy distintos niveles.
a nivel de su organismo. Vamos, los efectos se pueden ver desde niveles muy básicos, a nivel moleculares, pues a nivel del material genético, sí, que son nuestras estructuras primarias básicas. Podemos ir a nivel de enzimas o proteínas. A nivel celular nos pueden afectar las membranas celulares, ¿sí? Y esto se puede manifestar en diferentes efectos ya a nivel de la salud de los organismos. Pueden causar efectos a nivel inmunológico, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema endocrino, sí, se puede manifestar de muchas maneras este efecto, ¿no? Dependiendo también del tipo de contaminante o del tipo de tóxico del que estemos hablando. Cuando un contaminante entra al ambiente, nos preguntamos cuánto de este fue liberado, a dónde va, cómo viaja, cuánto tiempo se mantiene en el ambiente, cuál es su concentración en el agua, el aire o el suelo, puede ser absorbido por los organismos y el hombre, o los niveles detectados son tóxicos. Con esto en mente se pueden describir diferentes escenarios de dispersión y exposición. Claro está, dependiendo del tipo de contaminante, ya sea orgánico o inorgánico, sus características físico-químicas como presión de vapor, solubilidad, carácter iónico, entre otros. Además, se tienen que considerar las condiciones ambientales como temperatura, velocidad del viento, humedad o lluvia. Todos estos factores nos pueden dar una idea clara de cómo se comportará un contaminante en el ambiente y de alguna manera podríamos implementar medidas para evitar entrar en contacto con ellos. Aunque, cabe mencionar, muchos de ellos provienen de los objetos de uso común que consumimos a diario, tales como los insecticidas, productos de limpieza, emanaciones del motor del automóvil, etc. ¿Qué podemos hacer como gente, como población, como comunidad para prevenir esto? En esto siempre lo mejor es no usarlo, pero son compuestos químicos que son cotidianos en nuestra vida diaria. Entonces, muchos de estos compuestos están en equipos sofisticados como estos, o en equipos de uso común, como son las computadoras, los televisores, ¿sí? Todo ese tipo de compuestos son insumos que se adhieren a todo equipo que nosotros usamos de manera diaria. Como son parte de nuestra vida cotidiana, es difícil dejar de usarlos. Sí, se tienen que hacer investigaciones al respecto en el sentido de cómo se van a utilizar, cómo se deben utilizar o cómo se deben de minimizar o cómo podemos minimizar sus efectos, ¿sí? Lo mejor es no usarlos, pero en esta vida moderna difícilmente, bajo todas las condiciones tecnológicas que tenemos hoy en día, difícilmente vamos a dejar de utilizarlos. Entonces, lo siguiente es cómo nos podemos proteger, ¿sí? En nuestro medio lo más adecuado es tener una salud adecuada, y una salud adecuada va desde una nutrición y una alimentación adecuada. Cuando nuestra alimentación es adecuada, nuestro sistema fisiológico funciona lo mejor posible y puede hacer frente a este tipo de exposiciones o de intoxicaciones, ¿sí? Entonces, la manera de evitar que los niños, sobre todo, porque son los más propensos a la exposición y a los efectos, se protejan, pues es cerrar, es limpiar, las mamás limpiar todo el polvo, cerrar ventanas y alimentarse de manera adecuada, ¿no? Consumir, pues, lo que en la medida de sus posibilidades, obviamente, alimentos nutritivos como leche, como verduras, como alimentos de origen animal como huevo o queso, que eso les ayuda mucho a proteger también de exposición y de efecto a este tipo de contaminantes. Esas son las maneras en las que podríamos hacer frente a este tipo de contaminación. Y como les repito nuevamente, el hecho de no usar este tipo de compuestos, pues hoy en día resulta un poco difícil. Y sí se están haciendo estudios para ver con qué podemos suplir qué, pero difícilmente ahorita se va a hacer eso, ¿no? Sobre todo en la sociedad de consumo en la que estamos inmersos, en la que vivimos y de la cual somos partícipes.